Me permito presentar a Daniela Patricia Almirón de Argentina, quien va a estar moderando este primer panel sobre los retos y desafíos de los MAS con enfoque de género. Ella es abogada, mediadora y docente argentina, máster en mediación y experta en terapia familiar sistémica por la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora parental, directora ejecutiva de CIDEPAZ Argentina, Centro Internacional de Estudios sobre la Democracia y la Paz Social, integrante de Mediante, entidad capacitadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, integrante de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género de Argentina, cronista de prensa y radial, tiene experiencia en la función judicial como coordinadora del Servicio Público de Mediación del Poder Judicial en Puerto Madryn, provincia de Chubut, autora, coautora y coordinadora de obras colectivas, oradora TED, Puerto Madryn, con su charla Todo es circular en el universo. Entonces, ella estará presentando a los panelistas, las panelistas que nos acompañan el día de hoy con este importante tema, los retos y desafíos de los MAS con enfoque de género. Doctora Daniela Patricia Almirón, muchas gracias por acompañarnos, por apoyar este evento. Bienvenida. Buenas tardes, María Mercedes, a ti, a todo tu equipo que ha trabajado tan arduamente para que esto se concrete hoy, y a todas las personas que nos están siguiendo por la transmisión en vivo por Facebook y por YouTube, ¿sí? Bueno, tengo el gusto de haber sido invitada a este primer congreso para moderar este panel con las colegas que iré presentando a medida que cada una de ellas vaya haciendo su presentación. Como introducción a este primer panel que nos dice sobre retos y desafíos de los MAS, los métodos alternativos de solución de conflictos con enfoque de género, les diría que, como introducción, las relaciones humanas se ven altamente interpeladas en la actualidad, en la vida cotidiana en general y en los vínculos familiares. La pandemia del COVID-19 ha develado y profundizado dificultades y brechas. También la movilidad de las sociedades, de las comunidades, en la forma de interactuar y convivir de las personas requiere un abordaje especial. Sea el ámbito en el que se desenvuelva la persona, en su profesión, trabajo, la vida misma, es necesario una adecuada gestión de los problemas que se suscitan y favorecer la posibilidad de generar diálogos, facilitar la comprensión del conflicto en todos los aspectos y con especial enfoque de género de manera inclusiva y participativa. Las diferentes etapas del ciclo de vida de cada una de las personas influyen en nuestras emociones y el manejo de las mismas, por lo que resulta importante y valioso tener presente en cada intervención que toque realizar, y esto también incide y es útil para comprender mejor el conflicto en cada caso y estimular la mirada al futuro. El análisis y las experiencias prácticas de las panelistas acerca de mediación familiar, violencia contra la mujer, violencia familiar, multiculturalidad y la mirada de justicia restaurativa, todo ello atravesado por el necesario e ineludible enfoque de género, nos traerán nuestras destacadas panelistas. Así es que voy a pasar a presentar a nuestra primera panelista, una querida colega de Argentina, Karina Bátola, con quien somos compañeras de la Red Federal, además de Argentina, con perspectiva de mediadoras con perspectiva de género. Ella es abogada, mediadora, docente e investigadora, funcionaria judicial, mediadora y conciliadora penal, un cargo por concurso en el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Neuquén, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, cuenta con un máster en Mediación Penal por la Universidad de Valencia, España, y es especialista en Mediación Penal Juvenil. Integrante de la Red Federal, como dije, de Mediadoras con Perspectiva de Género de la República Argentina, y es autora de los libros Justicia Restaurativa, Nuevos Procesos Penales, Mediación Penal, Fines y Fundamentos de una Práctica Restaurativa, Juicio Abreviado, Posible Tensión con Principios Constitucionales y Medidas Alternativas a la Pena de Prisión, Suspensión del Juicio a Prueba, Aplicación en la Justicia Federal de Córdoba y demás artículos sobre prácticas restaurativas. Ella ahora, Karina, yo te invito también a que no esté incluido acá, si no me equivoco,
tu último libro, para que vos puedas decirlo. Su presentación la ha titulado Los métodos participativos de resolución de conflictos en la prevención de las violencias de género, una mirada desde la justicia restaurativa. Les recuerdo a mis compañeras que tendrán 12 minutos y que les voy a avisar a los 10 minutos esta tarea antipática en la moderación, ¿sí? Muchas gracias, Karina, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y, bueno, María Mercedes también por la convocatoria y celebrando que existan estos espacios de encuentro e intercambio. A la invitación de Daniela hago referencia que el reciente libro que no estaba incluido ahí es Procesos de Diálogo y Perspectiva de Género, una temática, bueno, que nos convoca y que tiene un enfoque también incluido de matriz de análisis desde un enfoque restaurativo, así que bueno, hace mucho también a la temática de que nos está convocando este panel, así que bueno, los invito también por supuesto a poder acceder y leer el libro. Bueno, en los intercambios que hicimos y en la convocatoria de este panel, en mi caso en particular, está planteada la temática de los métodos participativos de resolución de conflictos en la prevención de violencias y una mirada desde la justicia restaurativa, que son, bueno, las temáticas de confluencia de mi trabajo. A estos fines me resultaba interesante dar un marco y pensar antes que nada o como puntapié inicial en la resolución 1325, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad. Con esta resolución la comunidad internacional reconoció el sufrimiento adicional que sufren mujeres y niñas en contextos de violencia y conflicto armado y posconflicto, como así también el papel clave de las mujeres en la prevención y resolución de estos conflictos para lograr una paz duradera y construir sociedades más justas e igualitarias. Dicha resolución constituye un hito en la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de violencia y se destaca la importancia de la contribución de las mujeres en los procesos de gestión y prevención de conflictos y en la consecución de la paz y el desarrollo sostenible en contextos democráticos. Además, esta resolución dio inicio a la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, la cual está interconectada con la Agenda 2030 y en particular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible deben interpretarse en su conjunto y particularmente en el caso de Mujer, Paz y Seguridad, surge la necesidad de interpretar el ODS 16, referido a paz, justicia e instituciones sólidas, en unión con el ODS 5, que apunta a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. El ODS 5 refiere específicamente a lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas, y el ODS 16 estipula la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas en la sociedad. Estas premisas nos colocan en la necesidad de generar estrategias relacionadas a acciones y espacios de intercambio desde los métodos participativos de resolución de conflictos y desde una mirada de justicia restaurativa. Así podemos reflexionar y co-construir una mirada humanizada de la conflictividad social. Ahora bien, ¿desde qué aspectos nosotros podemos pensar y accionar la relevancia de los métodos participativos de resolución de conflictos? Situé un primer aspecto que es el aspecto empírico, específicamente en las situaciones conflictivas abordadas mediante prácticas restaurativas con enfoque de género.
considerando los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres y el derecho a la tutela judicial efectiva. Un aspecto también, y bueno, que está vinculado también con mis tareas, tiene que ver con el aspecto de investigación y es el análisis de casos abordados con perspectiva de género mediante las diferentes prácticas restaurativas, conforme a los postulados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, considerando los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres y el derecho también a la tutela judicial efectiva. Los aspectos referidos a la capacitación continua nuestra también como operadores jurídicos y desde un compromiso ético también profesionales, desarrollando la promoción del diálogo, el fortalecimiento de capacidades para el trabajo intersectorial que requieren las políticas para la igualdad, como la práctica restaurativa con enfoque de género, dirigidas también a personas de diferentes sectores públicos, privados, académicos de la sociedad civil. ¿Qué aportes podemos realizar desde los métodos participativos de resolución de conflictos en la prevención de violencias desde una mirada de justicia restaurativa? Estos aspectos para resaltar son la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en el diseño de procesos de diálogo, generar estrategias inclusivas que nos colocan la posibilidad de identificar conflictivas con perspectiva de género, destacar que la movilización, el liderazgo de las mujeres y su participación tanto en procesos de paz como en prevención de conflictos, con todos estos métodos participativos de resolución de conflictos, producen impactos positivos en la construcción de caminos hacia la paz y propiciar también la participación de mujeres en iniciativas de análisis de procesos de diálogo, prevención y resolución de conflictos en los distintos ámbitos, nacionales, regionales, locales. Nosotros muchas veces pensamos también esta consideración de la utilización de los métodos participativos de resolución de conflictos en prevención de violencias y para ello debemos considerar lo que es la violencia de género como un fenómeno social y una figura jurídica. Como fenómeno social, su análisis adopta una visión multidisciplinar de gran complejidad, dado que interrelaciona estudios de las más diversas temáticas e integrados en las diferentes ramas que componen la ciencia social. ¿Y cuáles son los aportes que podemos mirar o tener en cuenta desde la justicia restaurativa? Uno de ellos es profundizar no en la elección político-criminal de la prohibición de la mediación en casos de violencia de género, sino en todo caso abordar la posible utilización de los recursos que ofrece la visión de la justicia restaurativa en los casos de violencia de género. Introducir la concepción de que este modelo de justicia puede ser una vía fundamental que permita superar el alcance de esta prohibición, entender la importancia de su fundamento del abordaje restaurativo en este tipo de problemática y analizar su conveniencia, valorar sus beneficios y diseñar algunas posibles intervenciones que permitan que hombres y mujeres puedan comprender que hay distintas formas de violencia relacionadas con el género y es necesario saber diferenciar. Los distintos aportes de la justicia restaurativa nos permite concentrarnos en que las relaciones sanas son la base para el aprendizaje en la vida. Cualquier cosa que afecta a las relaciones como un comportamiento inapropiado o violento afecta también ese aprendizaje y desafiar el comportamiento inapropiado debe experimentarse como una oportunidad también de aprendizaje y estos son trayectos que se transitan en el paradigma y el modelo de justicia restaurativa que básicamente se centra en la víctima, integra a los sujetos que están involucrados, humaniza la conflictiva, identifica también la problemática y permite la reparación del
daño, de los perjuicios que se hayan ocasionado. Este modelo de justicia restaurativa y pensar en los métodos participativos de conflicto en la prevención de las violencias desde una mirada de justicia restaurativa es permitir una respuesta de alguna manera evolucionada a las problemáticas que va a respetar la dignidad y la equidad de cada persona y constituye la comprensión y promueve armonía social entre las personas involucradas. Hay ciertas cuestiones que suelen presentarse con respecto a cuál es la factibilidad de utilizar el procedimiento de mediación o de los métodos participativos de resolución de conflictos en casos de violencia de género, y es cierto que presenta en algunos casos algunas opiniones contrarias. Entre los argumentos en contra, lo que se sustenta y lo que se argumenta es que garantiza modelos de abordaje tendientes a que puedan repetirse las situaciones de violencia, que haya círculos de violencia. Ahí te veo, Daniela, implica sí. que Gracias, la sola sí. presencia me hace pensar que estoy en los 10 minutos. Bueno, ahí voy cerrando la idea. Bueno, hace pensar que pueda estar revictimizada, puede estar incluida todavía en círculos, que no haya un empoderamiento necesario para su participación, y por el contrario, los argumentos a favor, lo que estipulan, y esto es lo que se promueve desde este espacio cuando se piensa en los métodos participativos de resolución de conflictos en la prevención de la violencia y desde esta mirada de justicia restaurativa, es que se recupera socialmente a la víctima y se posibilita que pueda expresar de manera libre y voluntaria sus intereses, las vivencias que haya tenido. El relato de la víctima puede ayudar a que el agresor también pueda reconocer su responsabilidad y de alguna manera evitarse a futuro nuevas situaciones conflictivas. Y existen algunas objeciones para la prosecución en estos supuestos, como los que mencionaba, pero que en este caso se argumenta que no hay esta revictimización porque se presenta espacios de cuidado, de escucha atenta y demás, para que no haya esa vulneración de derechos afectados de la mujer en situación de violencia. Consideramos que, bueno, el trabajo en red implica un compromiso directo también con las personas que se van a sumergir en estas metodologías de abordaje, un acompañamiento institucional con el que a veces es posible recurrir para una apertura, y un enfoque interdisciplinario también para lograr nuevas experiencias de inclusión y de cooperación. Finalmente, bueno, el intercambio sobre la protección de los derechos de las mujeres nos permite reflexionar y accionar hacia sociedades más iguales, más justas, teniendo sobre todo en claro el tema también de autonomía de la voluntad de las mujeres. Bueno, espero estar dentro del tiempo, Sí. Daniela, y quedo, por supuesto, a disposición para el espacio de preguntas que puedan surgir a partir de este pequeño planteo que en 10 minutos hemos tratado de condensar para referir a la temática. Muchas gracias, Karina. Sí, decirles que estamos atentos y atentas a lo que a la transmisión en Facebook y en YouTube, que pueden hacer preguntas a las panelistas y yo las iré transmitiendo luego que expongan las 4 colegas. Y también a quienes están acá en el chat de este Zoom, por supuesto, si desean poner preguntas en el chat, que las destinaremos un momento para ellos, ¿sí? Karina, muchísimas gracias, ¿sí?, por ajustarte al tiempo y por traernos todos estos temas que a mí me consta que tenés mucha experiencia y es muy esperanzador. Voy a presentar a vos. Voy a presentar a la siguiente colega, que es Tania Cifuentes Orsi. Ella es abogada de familia, especialista en Derecho de Familia y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, especialista también en temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en conciliación extrajudicial, especializada en familia,
mediación familiar, mediación escolar, penal, arbitraje, dispute boards, jurídico societario. Su presentación la ha titulado Conciliación extrajudicial, violencia contra la mujer y mediación familiar, experiencia del Perú. Tania, muchas gracias. Bueno, gracias, te escuchamos. Por la presentación. Buenas tardes con todas, con todos. Me siento muy honrada por la invitación a participar en este congreso. Vengo representando a la Asociación Latinoamericana de Abogadas, de Mujeres Abogadas de Perú. Y bueno, les voy a contar un poco sobre lo que me han pedido explicarles, contarles sobre la experiencia peruana en cuanto a estos medios alternativos de solución de conflictos y sobre las leyes también que tenemos en cuanto a violencia contra la mujer. Vamos a empezar un poquito, les quería comentar sobre, vamos a poner el cronómetro para no pasarnos el tiempo, sobre lo que es conciliación extrajudicial en el Perú. En el Perú, este mes de noviembre hemos cumplido 25 años de entrada de vigencia de la conciliación extrajudicial. Ya son 25 años que se ha venido implementando desde la entrada en vigencia de la ley 26872, que fue promulgada el 13 de noviembre de 1997, y durante el transcurso de estos 25 años se ha venido trabajando a través de centros tanto públicos como privados, que son autorizados por el Ministerio de Justicia y en donde se realizan las conciliaciones extrajudiciales. En el Perú tenemos distritos conciliatorios en todas las regiones. Hay muchos centros de conciliación y conciliadores que vienen trabajando en este tema, y en el transcurso de estos años este medio alternativo de solución de conflictos se ha desarrollado cada vez más. Ha cambiado mucho la forma de pensar de las personas que acuden a un centro de conciliación o que tienen conflictos. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar este tema en el año 2000, porque uno de los planes pilotos en el Distrito Conciliatorio de Trujillo fue creado también con Arequipa, que es otra ciudad. Trujillo queda al norte del Perú, es una ciudad al norte del Perú. Y Arequipa también es una ciudad en el sur del Perú. Empezaron y hubo un distrito conciliatorio en la ciudad de Lima, en la capital. Se empezó a implementar la conciliación y hubieron pocos centros que empezamos a trabajar. Y recuerdo que venían las personas y venían y nos decían que ellos no querían reconciliarse, que no querían volver a estar con su pareja o que no querían volver a vivir en estos conflictos, porque la idea y la percepción que estaba arraigada en la población era que conciliar era reconciliar. Entonces, durante el transcurso de estos años, estos 25 años que ya han pasado, ese concepto, esa idea, esa percepción que tienen las personas y también los abogados que participan en los procesos que se presentan, ha cambiado de una manera muy importante, si no podríamos decir que ha cambiado totalmente, porque ya la población sabe que es conciliar extrajudicialmente. Entonces ha sido un gran avance que ha pasado en nuestro país. Claro que queda mucho por hacer y todavía el camino es muy largo que recorrer para poder llegar a una situación mucho más en que las personas puedan conversar sobre sus conflictos, puedan comunicarse y puedan llegar a acuerdos, pero ha sido un paso muy importante. Entonces, así inició la conciliación aquí en Perú. El año pasado, en abril del 2021, hubo una modificatoria a la ley de conciliación y a su reglamento y cambiaron también mucho los parámetros y la normativa de cómo se aplica la conciliación en el Perú. Aquí tenemos una ley de conciliación, ya que la conciliación extrajudicial está regulada por una ley, se practica, se establece que se tiene que desarrollar en un centro de conciliación extrajudicial que es autorizado por el Ministerio de Justicia, pueden ser los centros privados,
que son del mismo ministerio, de la Dirección Nacional de Soluciones Alternativas de Solución de Conflictos, la DSMA, y también los centros privados que están bajo la supervisión de esta dirección, que es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, los procesos de conciliación se desarrollan en los centros ante un conciliador extrajudicial que está acreditado ante el Ministerio de Justicia, que tiene un registro. En los centros de conciliación tenemos abogados, que son los abogados verificadores de los acuerdos, para que se verifique que los acuerdos que toman las partes estén de acuerdo y conforme a ley. Y las actas que se realizan, donde se plasman los acuerdos de las partes, tienen el carácter de una sentencia judicial. Su cumplimiento es obligatorio, y cuando alguna de las partes incumple, se puede recurrir al Poder Judicial para ejecutar el acta de conciliación. Como materias conciliables tenemos a las materias que son de libre disposición, tenemos materias en tanto de carácter civil, familiar, contrataciones para el Estado, en lo que es civil, obligación de dar suma de dinero, interdictos, resolución de contratos. En lo que es materia familiar, alimentos, régimen de visitas, tenencias, alimentos para las embarazadas. También últimamente ha salido en Perú la tenencia compartida, la ley de tenencia compartida, en donde también autoriza que ahora en los centros de conciliación se pueden tocar la tenencia compartida, lo que antes no se podía hacer. No solamente en la vía judicial, también en los centros de conciliación. Y una de las características de esta ley de conciliación, de esta modificatoria que tenemos desde el 2021, es que se ha regulado realizar la conciliación extrajudicial por medios electrónicos o afines. Lo que comúnmente se dice una conciliación virtual, ¿no? La conciliación se puede hacer a través de medios electrónicos, tiene sus propias características y sus plazos, como por ejemplo cuando se ingresa la solicitud de conciliación, que se realiza a través de un correo, que es el establecido como mesa de partes para el centro de conciliación, y todo se maneja entre las partes y el centro a través de correos electrónicos, o también pueden ser a través de videollamadas o de mensajes de WhatsApp, porque abarca todo eso. Se hace una indagación para ver si el invitado, verificar que el invitado acepta realizar la conciliación por ese medio, ¿no? También una de las características de la conciliación extrajudicial por medios electrónicos es que facilita que las partes que se encuentran fuera de la ciudad donde se solicita la conciliación puedan participar, ya que se va a hacer por una plataforma de Zoom o de Meet o a través de videollamadas. Las firmas también son electrónicas, digitales, las firmas digitales, y cuando hay una particularidad muy grande y muy importante, si las partes quieren hacer una audiencia en un centro de conciliación distinto a su domicilio, cuando la solicitud es de ambas partes, la pueden hacer con un centro de conciliación de otra ciudad. Entonces, eso permite que pueda realizarse y facilitar que se puedan llegar a acuerdos y poder difundir mucho más la conciliación, ¿no? Bueno, he hablado mucho de conciliación porque la verdad es que es mi tema, yo soy conciliadora de familia, y me pidieron también que hable un poco sobre la ley, la violencia contra la mujer en Perú. Está regulada por la ley la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Abarca todos los integrantes de una familia, no es específica solamente para la mujer. Y en un primer momento, lo que en la prevención y para poder también dictar medidas que
cesen la violencia en un primer momento, cuando se hace la denuncia dentro de las 72 horas siguientes a la denuncia, el juez de familia, especializado en temas de violencia, dicta medidas de protección para proteger y prevenir a los agraviados, ¿no? Esta audiencia de medidas de protección y esta resolución que se emite se hace en un primer momento y luego se notifica al denunciado para que cumpla con las medidas de protección. Entre las medidas de protección que se dictan es que están prohibidos de emitir insultos, calificativos de migrantes, gritos, violencia verbal, violencia física. En algunos casos, de acuerdo a las situaciones, también hola, Daniela. También, tienes 2 minutos, te quedan 2 minutos. Sí, gracias. Voy a resumirlo mucho. Que restricción para que se puedan acercar a 30 metros, a 300 metros, no pueden ir no puede haber comunicación electrónica, no puede haber comunicación directa, no pueden ir a los centros de trabajo o sea, un conjunto de medidas que lo que hacen es prevenir que vuelvan a realizarse otros hechos de violencia mientras se realiza el proceso, ¿no? Porque luego de que se dictan esas medidas de protección, los actuados pasan a la Fiscalía para que investigue y pueda formalizar la denuncia por los hechos que se dan. También esta ley para prevenir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ha dictado las normas para que sea un equipo multidisciplinario el que también coadyuve al juez, al juzgado, para que pueda hacer la asistencia a estas víctimas de violencia. Entonces se dictan medidas para terapia psicológica, donde tienen que ir las agraviadas, los niños, las personas adultas y también los agresores, porque es muy importante que la salud mental también sea tratada en estos temas. Entonces estas medidas de protección tienen vigencia hasta que se emite la sentencia, cuando se realiza ya el proceso penal, porque al haberse cometido hechos de violencia hay un proceso que persigue esto, ¿no? Y en lo último que podría detallarles un poquito sobre mediación familiar. En Perú la mediación no está regulada, no tiene una ley y tampoco no está normada. Entonces, sí se practica en algunas ciudades con mediadores que son especialistas en el tema, pero de una manera particular o privada. No es institucional y tampoco está regulada por la ley. Pero, al igual que la conciliación, también es un medio alternativo a las partes a las que no la misma característica de su conflicto no es necesario ir a una conciliación extrajudicial o a un proceso penal, acuden a lo que es mediación. Daniela, creo que me he pasado unos segunditos. Bueno, muchas gracias Tania por hacernos de manera sintética un paneo por el contexto jurídico que les permite abordar estos temas en Perú. Ya vamos a tener un momento para que intercambiemos entre las 4, por eso voy tan rígida con los tiempos. Gracias. Bueno, ahora, muchas gracias, Tania. Ahora voy a presentar a la siguiente panelista, Verónica Pacheco Sanginés, una amiga. Ella es antropóloga especializada en gestión de conflictos desde el campo de la investigación. Ha cursado antropología en el Instituto de Antropología del Conflicto en el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación de Oviedo en España. Está diplomada en conflictología por el Instituto Mexicano de Mediación. Tiene una experiencia laboral en el campo de los conflictos del año 2006 con la Fundación UNIR de Bolivia y trabaja temas de derechos humanos, resolución constructiva de conflictos, cultura de paz, género, interculturalidad y bien común, modos originarios de resolución de conflictos y decodificación de la violencia en las escuelas. Ha participado como investigadora
en el estudio sobre representaciones sociales del bien común para la Fundación UNIR, ha coordinado la investigación sobre representaciones sociales de la violencia y paz en Bolivia, acompañando todo el proceso de investigaciones de los MORCs, y fue parte de la difusión de sus resultados en el Congreso Mundial de Mediación en Bolivia. También ha liderado la investigación sobre crisis política en Bolivia para el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y coordinó la investigación sobre la agenda de género en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se llevó adelante con ONU Mujeres y el CIS. Y por último ha diseñado el proceso metodológico y la facilitación de 9 mesas departamentales y un encuentro nacional en Bolivia para construir lineamientos para agendas de paz en su país, desde las voces de las mujeres y el colectivo LGTBIQI+. Y su presentación la ha titulado Modos originarios de resolución de conflictos y la invisibilidad del rol de las mujeres indígenas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Gracias, María Mercedes, y gracias a PG Paz y Reconciliación por esta invitación. No sé si podrían poner la presentación que hice, por favor. Si es que no se puede. Bueno, entonces voy a... que nos digan si te la pueden, si la pueden compartir ellos, si no, estoy en condiciones de compartirla yo, que me la facilitaste. Gracias, Daniela. Tal vez sí, pues, gracias, muchas gracias, Daniela. A ver, espera. Lo van a compartir, lo van a compartir ellos. Si quieres comenzar. Entre tanto, voy a poner los antecedentes para no perder tiempo y voy a comentar que los modos originarios de resolución de conflictos fue una iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia, aproximadamente por el año 2006-2007, ¿no? Porque necesitaban identificar qué otras formas de resolución de conflictos había en los pueblos originarios de Bolivia, ¿no? Es decir, estamos hablando de 36 pueblos indígenas con sus formas, con sus maneras. Entonces, en esa línea fue que la Fundación UNIR Bolivia empezó junto con el PIEP, que es un programa de investigación estratégica, empezó a hacer este tipo de investigaciones. 3 premisas han sido las que han impulsado estas investigaciones. La primera es que el diálogo es ante todo intercultural, ¿no? Especialmente en países como Bolivia con tanta diversidad. Por otra parte, es el de aportar con nuevos insumos a la cultura de negociación y diálogo en el país, conociendo y reconociendo que hay otras maneras que coexisten con métodos foráneos, ¿no? Y la tercera es que las instituciones del Estado distingan otras maneras de resolución de conflictos y también las apliquen, porque en el trabajo ya de campo se ha evidenciado que hay muchos quiebres entre lo que está la visión occidental y la visión de los pueblos originarios. Entonces, lo que se pretendía era crear compatibilidades entre las lógicas estatales y las lógicas originarias para tender puentes, ¿no? La próxima, por favor. ¿Cómo se percibe el conflicto en los Andes? Quiero señalar que esta presentación que estoy haciendo es en base a las 4 investigaciones que se ha hecho en ese entonces, que se ha hecho por la Fundación UNIR Bolivia en ese entonces con el PIEP y otras investigaciones que permiten profundizar el tema. Entonces, se trata de un desarreglo tanto en las relaciones sociales como en el entorno, con la Pachamama. Entonces, hay un desequilibrio en lo personal y en los entornos del cosmos y en los entornos de la naturaleza. Luego es el delito y la infracción, que no solo afecta a las relaciones sociales, sino también afecta a las relaciones con el cosmos y lo divino, y esto se va a traducir posteriormente en desequilibrios como problemas medioambientales, sequías, etcétera, ¿no? Uno
Uno de los investigadores, que es Laruta, nos decía que la palabra conflicto en aymara no existe y que lo más cercano es chahua, que sería pleito, y jucha, que se traduce como culpa. Ahora, ¿qué son los modos originarios de resolución de conflictos? Vale la pena aquí detenernos un momento para hacer la diferencia entre métodos y modos. A ver, los métodos implican algo planificado y sistemático. Es un procedimiento ordenado y consecuente para lograr un propósito. Los investigadores que llevaron adelante esta investigación dijeron que esto no se encontraba en las comunidades de estudio. Entonces, apelaron a la palabra modos. Esto significa pragmatismo, improvisación, sentido de adaptación a las necesidades, y están compartidos por criterios que son determinados en las comunidades, ¿no? Y están construidas culturalmente. Entonces se caracteriza por ser flexible y porque nos da una diversidad de formas para resolver conflictos en los diferentes ámbitos. Y lo originario, ¿no? Es para pensar que la cultura no es monolítica, ¿no es cierto? Y por lo tanto la dimensión ética de lo comunitario, va más allá, ¿no? Va reproduciéndose constantemente. Entonces, se trabaja esto de originario en el marco de valores compartidos por las comunidades culturales que determinan ciertas prácticas, normas, procedimientos, entre otros. Por favor. Los modos originarios de resolución de conflictos están regidos por una ritualidad muy importante, ¿no? Por ejemplo, la ritualidad es un elemento esencial y no es una simple formalidad. Entonces, por ejemplo, hubo casos que cuando fueron los del INRA, que son los que hacen las mediciones de las tierras, de los territorios, etcétera, no reconocían estas otras maneras de rituales de resolver el conflicto. Entonces, por ejemplo, la hoja de coca la manoseaban, no la usaban como tenían que usarla, no esperaban la palabra. Entonces, ahí había unos choques culturales muy, muy fuertes. Entonces, lo que se pretende con los modos originarios de resolución de conflictos es restaurar el conflicto y el desequilibrio que había producido. Y esa ritualidad es parte de todo este proceso. No me voy a detener a explicar esto porque son varios los ritos que se hacen en relación a diferentes aspectos de los conflictos que suceden en las comunidades. Pero es importante señalar, no sé si pueden pasar a la 6. Lo importante en los procedimientos, por ejemplo, es el acuyiku, que es el mascar la coca, ¿no? Como una forma de negociación. Se debe considerar como una forma de la ética de todo acto de resolución de conflictos territoriales, ¿ya? Y supone no solo pedir perdón a la persona con la que tienen el conflicto en el proceso de negociación, sino también a la Pachamama en la visión de todo este conjunto. Luego, también es importante señalar que la hoja de coca tiene varias funciones. Tiene base en cualquier acto público o privado, invita a pensar con calma, es un elemento sagrado, vigila las conversaciones, el diálogo y hace también de restaurador de los lazos sociales cuando se intercambian las chuspas, que son unas bolsitas. No sé si pueden pasar a las 7, por favor. Quiero pasar rapidito. Una más, por favor. Aquí en la construcción de acuerdos, como pueden ver, se sientan en un espacio sobre un aguayo y empiezan a pichar la coca, ¿no? Y empiezan a hablar y empiezan a hacer las negociaciones respectivas. Aquí tenemos a la izquierda el parlacruna, que es el negociador. Abajo está el yatiri, que es el asesor jurídico. Y a la derecha están los rituales de consulta,
en las negociaciones. Es importante señalar que, como verán, las mujeres no están presentes en todo este proceso. Por favor, la siguiente. Ahora, ¿cómo se escogen las autoridades originarias? Primero, a partir de la idea de que las autoridades originarias son los actores principales en la resolución de conflictos y se asumen en pareja. Uno de los requisitos fundamentales para acceder a este cargo de autoridad originaria es el del matrimonio. En este principio de complementariedad de Chachahuarmi, entendiendo al hombre-mujer como un todo. Este ejercicio de la autoridad es rotativo, ¿no es cierto? Y se toma en cuenta la lista de personas que se encuentran en la comunidad, pero sobre todo hay que seguir pensando que un requisito indispensable es que sea casado, ¿no es cierto? Porque si no se considera que es chulla o impar, ¿no? Entonces, esto evita que la concentración del poder en una sola persona. Se dice que está para dar un servicio y como les decía, la duración es de 1 año. La siguiente, por favor. Quiero hablar ahora de la resolución 1325, que ya Karina nos dio un panorama bastante más amplio, pero quiero recuperar un aspecto importante, ¿ya? Y es el que reafirma el importante papel que tienen las mujeres en la resolución de conflictos y en los procesos y mantenimiento de la paz. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca la mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y consecución de la paz, ya que tradicionalmente estas decisiones y espacios de deliberación han sido solamente de los hombres, ¿no? Entonces, esto sí lo vemos también en las comunidades y les voy a mostrar cómo se ve en las comunidades indígenas. Por favor, la siguiente. Las mujeres en la justicia comunitaria, nos dicen varias investigaciones, tienen un rol de acompañantes a las autoridades elegidas, es decir, a los varones. Cumple un rol de auxiliar, que es muy importante en el ciclo ritual. Por eso es que yo estaba hablando de la ritualidad en los modos originarios de resolución de conflictos, porque están estrechamente relacionados con el rol de la mujer. Pero es importante señalar que son secundarias, ¿no? Cuando se tiene que relacionar con instancias estatales. Esto quiere decir que la voz ante el Estado, ¿no es cierto?, es principalmente de los hombres. En esta construcción, ¿no es cierto?, la asamblea es el espacio más importante de toma de decisiones, tanto en lo político, social, económico y económico y de la comunidad. Entonces, en lo simbólico está presente esta paridad hombre-mujer en la asamblea. Sin embargo, en la práctica, quien toma las decisiones son los hombres. Entonces, lo que señalan varias investigaciones es que la mujer aconseja a los hombres, a los varones que son autoridad, en el espacio privado de la casa, ¿no? Ellas aconsejan para que puedan llevar esa palabra a la asamblea. Sin embargo, el espacio público ya se vuelve un espacio netamente para varones. Entonces, se sostiene que la mujer tiene el poder informal y los varones tienen el poder formal. Ay, creo que ya estoy casi, ¿no? Te queda 1 minuto. Ay, perdón. Perfecto. Entonces, no sé si pueden avanzar, por favor. Tal vez un minuto más me voy a tomar, Daniela, porque, bueno, en realidad quiero mostrar que las mujeres, ¿no? En unas tesis que se han hecho, ¿no es cierto?, de acuerdo a la indagación que se ha hecho, se considera que tienen muy poca participación, pero que cumplen un rol muy importante en cuanto a la opinión. Entonces, esto nos muestra que si bien están ahí las mujeres, y quiero ya llevarlo al campo de la investigación, y creo que ese es un reto que nos invita a repensar el tema de la mujer de la mujer indígena en la justicia comunitaria y en los modos originarios de resolución de conflictos, esto nos invita a repensar que desde la investigación y desde los diferentes espacios de construcción de resolución de conflictos, es importante recuperar esas voces para conocer
un poco más. La verdad es que normalmente se la pone como una persona simbólica, sin participación activa, y sabemos que hay mucha participación activa dentro de la comunidad, se la reconoce como autoridad. El tema es que no se hacen estas sistematizaciones y estas investigaciones que realcen la voz de las mujeres en la justicia comunitaria. Gracias, Dani. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, estamos ahí con el tiempo. Bueno, Vero, gracias por esta presentación. Voy ahora a presentar a la siguiente colega, Mónica León del Río, quien es abogada con 25 años de experiencia y un recorrido profesional entre el litigio y la asesoría en derecho, donde define que sus fortalezas, entre otras, son la coordinación de equipos de defensa judicial, representación legal con perspectiva de género, defensa específica en asuntos laborales, individuales y colectivos, protección del derecho a la salud. A lo largo de los últimos 5 años ha encontrado una vocación para el trabajo en equipo, porque ha descubierto que solo a partir de la unión en las estrategias sociales, políticas y judiciales se puede dejar una verdadera huella para las generaciones futuras de abogados y abogadas. Empoderar a las mujeres y buscar su participación, incentivando liderazgos con solidaridad y sin egoísmos, y es un sueño y por eso son muchos los años que planea invertir para que este sueño se convierta en realidad. Para ser abogada, dice ella, solo necesito deseo de aprender todos los días y capacidad de entender que la justicia puede aplicarse de muchas formas, pero su verdadera esencia está en identificar las necesidades reales de cada época, pensando que inevitablemente lo que hoy es relevante y oportuno, mañana será historia. Su presentación la ha titulado Una mirada al conflicto familiar con perspectiva de género, lo conciliable y lo irrenunciable, prohibición de confrontar a la víctima con el presunto agresor, violencia institucional. Bien, Mónica, bueno, es de Colombia, así es que, bueno, bienvenida al panel y te escuchamos. ¿Pueden, la presentación de Verónica, ya pueden dejar de compartirla? No sé si Mónica tiene... finalmente has enviado tu presentación para que la puedan visualizar. Sí, gracias. Ahí está ya. Gracias, te escuchamos. Daniela. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y sobre todo un especial agradecimiento a la Fundación APG y a su lideresa, la doctora María Mercedes García. Bueno, es importante ver la interdisciplinariedad que está reflejada en este congreso. Somos varias mujeres hablando de género en cada una de las especialidades. Desde Justicia Pro Mujer, que es mi firma, y desde el litigio estratégico con enfoque de género, la mediación también toma un lugar importante a la hora de prevenir las violencias en contra de las mujeres y los niños y poder articular de manera intersectorial todo el abanico de posibilidades para interpretar la mediación y la solución de conflictos de manera pacífica a una nueva sociedad, a esa sociedad que pretendemos todos que sea equitativa e igualitaria. Por eso, el enfoque de género debe ser transversalizado en cada uno de los procedimientos que se deben llevar a cabo en la mediación. Entonces empezamos con la presentación. Si quieren me colaboran con la segunda diapositiva. ¿Por qué el género? El género es importante en la medida que las mujeres somos la mitad de la población mundial y de hecho hay más de la mitad en muchas esferas de la historia y de los países. Como mujeres tenemos una participación importante en la sociedad a la hora de lograr resultados y lograr el reconocimiento de derechos que históricamente han sido negados. Por eso, en esta presentación lo que pretendo es involucrar la importancia de la perspectiva de género que en abogadas y en el litigio en defensa de mujeres es ya una realidad a este proceso de mediación que constituye un primer paso para lograr estas relaciones pacíficas. Vamos con la otra diapositiva, muchas gracias. En el tema de género,
encontramos que la perspectiva de género es una forma, una metodología de estudio. Y esa metodología nos guía a que cada uno del accionar social, cada una de las esferas de la sociedad se impregnara con esta perspectiva. Y muchos dicen, esto de perspectiva es una ideología, esto va a contaminar nuestra sociedad, porque lo vemos en diversas esferas sociales, la crítica y el rechazo a la perspectiva de género. Pero esa perspectiva de género lo que hace es buscar que esa equidad, esa igualdad entre hombres, mujeres y personas con identidades diversas sea visibilizada y construyamos a partir de ella una estructura igualitaria a partir de una planeación específica. Por eso la perspectiva de género, o también denominado enfoque de género, nos llama a construir en igualdad, pero desde la realidad. Porque se dice mucho sobre esta perspectiva de género, está muy de moda, todos queremos hablar sobre género y es válido y muy importante que todos nos impregnemos sobre esta modalidad de estudio y esta disciplina, pero tenemos que incorporarlo en la vida diaria. Sigamos con la otra diapositiva, muchas gracias. El tema de perspectiva de género en mediación, lo que se observa es que la mediación ha sido siempre un espacio de resolución de conflictos, un espacio previo que anticipa que llegamos quizás a ese espacio para prevenir un futuro litigio. La idea es que dentro de esa mediación y esa posibilidad de solucionar las controversias, la perspectiva de género esté transversalizada. Y esta transversalización, que es una metodología para incluir la perspectiva de género en cada uno de los procedimientos, debe ser vista como una herramienta fundamental para los mediadores a la hora de sentarse a resolver el conflicto. Por eso les agradezco la otra presentación para ir evolucionando en los temas, lo que estábamos hablando de la importancia de la mediación como una nueva oportunidad que se le otorga a las partes para solucionar ese conflicto. Y en esa medida entendemos que esa transversalización de la perspectiva de género en los mediadores, es por eso que los mediadores deben estar preparados en la aplicación de la perspectiva de género, se convierte la mediación en una herramienta fundamental para la sociedad. Fijémonos cómo a partir de un elemento de solución de conflictos que en principio, y yo soy de las segundas teorías en que hay diversos conflictos que no pueden manejarse a través de la mediación, como lo voy a explicar más adelante, pero fijémonos cómo a través de esta mediación de conflictos no solamente podemos colaborar a dirimir los conflictos que son los básicos familiares, conflictos en custodias de hijos, conflictos en materia de alimentos, conflictos en materia de patrimonio. Podemos llegar a través de esa preparación de los mediadores a convertir la mediación en uno de los factores predominantes a la hora de solucionar las controversias. Lo que he hecho yo es realizar una aproximación, y es una situación bastante sui generis, la que he pretendido crear, realizando esta aproximación de recomendaciones que ha dado la justicia, en particular el operador judicial, para llevarlas a la mediación. La mediación que, hablando en perspectiva de género, debe evitar los siguientes errores que estamos aquí mirando en esta pantalla. El género no solamente se refiere a mujeres. El género habla de esa interrelación, como ya les dije, entre hombres, mujeres y personas con identidades diversas. ¿Por qué es relevante entender la diferenciación entre entender género solamente como mujeres y género involucrando a estas relaciones que son la cotidianidad en la vida? Porque a partir de ese entendimiento podremos involucrar la igualdad y la equidad, que es el objetivo de
el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Objetivos que estamos un poco quedados porque, como todos conocemos, la situación Mónica, no te estamos escuchando. Bueno, parece que en este momento está congelada, entonces vamos a esperar un momentico. Bueno, podemos continuar, Daniela, mientras se recupera la conexión de la doctora Mónica. Les contamos que estamos en este momento transmitiendo tanto en YouTube de la Fundación APG, Paz y Reconciliación, como en nuestro Facebook. Parece que está mucho mejor la conexión en YouTube, entonces le recomendamos, tenemos a personas de la Universidad Autónoma del Caribe, nos están mandándonos los saludos, están desde Chile también. Les invitamos a que por favor nos hagan sus preguntas y comentarios que nuestra moderadora Daniela estará atendiendo y pasando esos comentarios a los panelistas. Estamos hablando sobre el tema de género en la implementación de los MASC. Entonces, si quieres, decirles, Daniela, ahí se ha conectado Mónica de vuelta. Sí, decirles que estoy siguiendo en Facebook y YouTube si están haciendo preguntas, así es que pueden consignarlas ahí. Mónica, te seguimos escuchando, te quedan 3 minutos, perdona. Bueno, un cachitín más porque Muchas te fuiste. Gracias. Por la interrupción. Muchas gracias. Vamos a tratar de redondear el asunto. Precedentes en materia de la aplicación de la perspectiva de género para los operadores judiciales. Esto es, ya en instancias del acceso verdadero a la justicia en las instancias judiciales. Pero dentro de esta posibilidad de resolución de conflictos podemos aplicar esas herramientas que la jurisprudencia nacional, en este caso la colombiana, en donde trabajamos, se pueden impartir y se pueden compartir también a nivel latinoamericano. Entre las herramientas que puede utilizar el mediador, pero primero hay un elemento importante, y es que para abandonar los estereotipos de género y las estigmatización en materia de conciliación y de prevención del conflicto, debemos y sugerimos la comediación, que es esa mediación para poder deslindarnos de los sesgos de género. En ese sentido, sería saludable que en cada una de las mediaciones estuvieran mediadores de ambos géneros, tanto masculino como femenino, y en los casos de las mediaciones de personas con identidades diversas, también una persona que pueda entender los conflictos que desde allí se establecen. En este sentido, las herramientas que nos entrega la justicia colombiana y que con todo gusto seguramente podremos compartir a nivel latinoamericano es la observación de diversos elementos, no solamente el género, entendido como la relación entre mujeres y hombres, sino elementos del enfoque diferencial que ya otras compañeras han mencionado, entendiendo a las personas en situación de discapacidad, entendiendo a las mujeres dentro de ese contexto por sus diferencias en etnia, en profesionalidad, en estrato socioeconómico y cultural. Eso nos daría un elemento adicional para poder entender esas diferencias y solucionarlas. Y el último punto, porque me estoy quedando ya sin el tiempo, es qué es lo que es irrenunciable dentro de una mediación. Definitivamente, si podemos avanzar un poquito en las diapositivas y llegamos a ese punto, se los agradeceré. Definitivamente, bueno, dejar atrás el androcentrismo, dejar atrás las misoginias y las dicotomías es el reto para los mediadores. Y estos mediadores deben desestructurar sus planteamientos, sus
entendimientos culturales arraigados en todas nuestras culturas latinoamericanas para entender que el conflicto debe partir desde ese punto para entender a ambas partes. Y por consiguiente, para llegar a esa verdadera resolución del conflicto, no podemos conciliar el hecho de la violencia. Ni las violencias psicológicas, ni las violencias económicas, ni las violencias físicas o sexuales son objeto de mediación. Y en esto la ley colombiana es enfática. La ley 1959 del 2019 estableció que el delito de violencia intrafamiliar no es conciliable. En ese sentido, yo soy de la segunda posición, en que en esos puntos es irrenunciable ese derecho, como si habláramos de un derecho laboral irrenunciable. Entonces, el debate está abierto y con seguridad habrá mucho que hablar sobre el tema, pero en principio podríamos decir que esta perspectiva de género y esta capacitación de los mediadores es indiscutiblemente una necesidad básica en el momento para poder articular esa mediación y ser una herramienta que contribuye a la sociedad como lo está tratando o lo está ya iniciando APG. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, gracias a las 4 panelistas por respetar el tiempo. Yo tengo acá algunas anotaciones, de todas maneras estoy mirando si los agradecimientos que tienen también en la transmisión en YouTube y en Facebook por sus exposiciones. A ver, en un paneo de lo que han traído las 4, Vero, si estás por ahí para que pongas tu cámara también, lo que me quedan resonando algunas cuestiones. Por un lado, se nos ha planteado el tema de prácticas restaurativas, ¿sí? A la luz también del paraguas del sistema interamericano y la importancia de transversalizar la perspectiva de género y también la violencia de género verla desde el punto de vista social y jurídico, y esto, los beneficios de las prácticas que pueden tener las prácticas restaurativas en situaciones de violencia de género y en situaciones de violencia familiar. Tania nos ha traído todo el paneo de el contexto jurídico, normativo, ¿no? que esto enmarca la tarea conciliadora o la tarea mediadora, según se lleve adelante en Perú, pero con muchos años de experiencia, como nos traía, y nos trajo también este tema de la salud mental, ¿no? Como que después se ha reforzado con lo que Mónica plantea en esto de la mirada interseccional, ¿no? Que es no solamente ver a la mujer como mujer en los procesos de mediación, sino y cómo completa el enfoque de género la interseccionalidad, ¿no? En esto de discapacidades, de cuestiones de salud mental, de cuestiones de educación, ¿no? El acceso que hayan podido tener a la educación pública o privada, las cuestiones económicas, los niveles económicos, que todo es transversal y por tanto es interseccional al abordaje que se vaya a realizar, ¿verdad? Y Verónica, que nos trae no solo lo que tiene que ver con los modos originarios que ha distinguido de los métodos, los modos originarios de resolución de conflictos, sino a estos modos originarios de resolución de conflictos a la luz de los contextos posmodernos u occidentales, ¿no? Y en esos modos originarios, el rol de la mujer. Y el rol de la mujer también a la luz de los contextos occidentales o posmodernos, ¿no? Así es que nos quedan unos 15 minutos y lo que se me aparece como para que puedan hacer alguna intervención y una conversación entre las 4 es cómo los contextos jurídicos, normativos, socioeconómicos, culturales son transversales a vuestras intervenciones, ¿no? En cada uno de sus lugares. Digo, están marcadas por estos contextos, pero a la vez han ido más allá de sus contextos socioeconómicos, culturales y normativos. Digo, cada uno de ustedes da un paso más allá, amén de que esté normativizado, legalizado, sino que tiene una mirada mucho más amplia
que les ha permitido, desde lo que estamos escuchando, avanzar con la mediación y la conciliación. Entonces, me gustaría, sí, como para cerrar circularmente este encuentro, ¿cómo se ven de aquí a 5 años en sus contextos socioeconómicos, culturales y normativos, en estos planteos que cada una de ustedes ha hecho con respecto a mediación, conciliación y enfoque de género, ¿sí? Y esto de estar de un lado o del otro, si podemos avanzar y sobre qué podemos avanzar, ¿sí? Porque también trajeron esto de, bueno, sistematizar algunas prácticas. Entonces esto, ¿cómo ven de aquí a 5 años, con todo el movimiento que tenemos hoy, vuestra tarea más allá de los contextos normativos? La que quiera comenzar. Verónica. Yo voy a comenzar porque me parece fundamental la pregunta para mencionar que no se puede hacer esto sin conectar con los contextos y lo que la historia tiene, ¿no? Es decir, en el caso de Bolivia no podemos dejar de lado que es un país aún colonial, donde las instituciones están enquistadas en todas las estructuras, ¿no? A pesar de la despatriarcalización, de la descolonización, etcétera, hay una mirada que se sigue arrastrando. No podemos evitar poner en el contexto actual, ¿no es cierto?, donde la polarización se ha vuelto una forma de hacer política, donde se mira al otro como enemigo o se construyen discursos como el otro como enemigo. Entonces, ya de hecho, construir interculturalidad en espacios polarizados es muy difícil y muy complejo, pero no imposible. Y lo que quiero decir también es que me preocupa que en 5 años el movimiento antiderechos siga surgiendo con tanta fuerza y sea apoyado por la ciudadanía. Eso implica retrocesos en muchos aspectos, ¿no? Ahorita en Bolivia tenemos un reconocimiento impresionante en temas de derechos indígenas, derecho consuetudinario, derechos humanos, la cultura de paz está inscrita en nuestra Constitución. Y hoy en día, hace bastantes años ya es el Estado plurinacional de Bolivia. Sin embargo, hay actores que quieren volver a la República de Bolivia, ¿no es cierto?, donde ahí se puede ver que se establecen relaciones de poder muy fuertes, muy jerárquicas, y donde un buen porcentaje de la población podría ser excluida nuevamente luego de un gran logro de inclusión social, ¿no? Entonces, creo que hay muchos retos por delante. Yo lo pondría como retos, trabajar desde la escuela, ¿no? Trabajar desde diferentes espacios y empezar a abordar estos temas con la ciudadanía, porque realmente si hay estos liderazgos antiderechos es porque hay una ciudadanía que los respalda, ¿no? Entonces, me parece importante empezar a trabajar estos temas para ir desmontando todos estos discursos que manejan relaciones de poder. Eso es lo que yo podría decir, Daniela. Gracias, Verónica, muchísimas gracias. Karina. Ahí mientras voy bajando la mano, si no queda ahí en la pantalla. Ahí ¿se escucha bien? Karina, sí, ahí está, sí, te escuchamos. Bien, perfecto. Bueno, te agradezco, Daniela, esta invitación a seguir reflexionando la temática. Me parece interesante que nos coloques en esa proyección para poder compartir ahora entre nosotras esto. Quiero pensarlo desde mi lugar también sociocultural y desde mi región provincial y desde Argentina en general. Creo que podemos seguir avanzando con la temática. No noto esas resistencias marcadas. Por supuesto que estamos todos formados en una socialización genérica, muy androcéntrica, pero que poco a poco nos ha permitido ir haciendo unos trayectos que tienen que ver con deconstrucción
tanto en los ámbitos sociales como en los profesionales. Y en este aspecto en particular, si yo vuelvo a pensar también a dónde podemos estar de acá a 5 años, con esta invitación que vos nos hacés, en estos avances, lo pienso tanto en lo social, cultural, general, como también en lo profesional. En esos avances, con esos compromisos de seguir deconstruyendo y de seguir transversalizando esta temática en el espacio profesional donde cada uno de nosotros nos desarrollamos. Cuando pensamos en esa transversalización, ahora la hemos pensado más vinculada a la perspectiva de género o a las cuestiones de violencia contra las mujeres, pero que sin duda la problemática es mayor, como también se mencionó, y que tiene que ver con la perspectiva de vulnerabilidad que abarca no solo las situaciones de mujeres, sino ancianidad, discapacidad, pobreza, ¿sí? Falta de educación. Entonces la situación de vulnerabilidad es abarcativa también de esta cuestión de la perspectiva de género. Y en ese trayecto también habrá que seguir viendo, digamos, el camino que se puede transitar en esta óptica de cuánto se puede seguir visibilizando la necesidad de transversalizar y de tener en cuenta los factores que van interseccionando una problemática en particular. Pueden ser estos que mencionábamos, la del hecho de ser mujer con pobreza, mujer con falta de educación y demás, pero que son cuestiones que, como yo mencionaba en el abordaje, tienen que ver con la necesidad de que en el diseño de procesos de diálogo, ya sea mediación, facilitación, lo que sea, que los vayamos visibilizando. En la medida que nosotros los podamos ir teniendo en cuenta, después veremos si estamos dentro de esos argumentos a favor o en contra de si se pueden llevar adelante estas prácticas de diálogo, estas prácticas restaurativas en este tipo de problemáticas, pero un primer paso es tenerlos presentes, saber que existen estas problemáticas y que en función de esa visibilización, yo puedo ver cómo diseño el proceso, si avanzo, si intervengo, si en un caso puede ser mediable, factible, demás. O sea, me parece que hay un buen tránsito para recorrer y lo veo, digamos, sin tanta resistencia. Gracias, Karina, muchas gracias. Mónica. Bueno, si la pregunta planteada o el interrogante es, tenemos 5 años, ¿cómo nos vemos a futuro en este proceso de resolver los conflictos de manera civilizada, incorporando la perspectiva de género? Te diría que hace 10 años no soñaba estar en la posición que estamos hoy, debatiendo este tema, mujeres empoderadas, mujeres con conocimiento de causa y con políticas públicas latinoamericanas que definitivamente marcan un avance en los derechos humanos de las mujeres y en la igualdad. Desde ese punto de vista, agradezco el cambio social que se está dando. Hay mucho por trabajar e invito ya a partir de este trabajo que todas desde nuestras disciplinas vamos a realizar, en principio a que nos capacitemos en perspectiva de género, a que no improvisemos, a que no lleguemos sin el conocimiento adecuado y la aplicación de las normas supranacionales y las herramientas jurisprudenciales que nos dan el abanico para poder resolver esos conflictos sin involucrar las violencias que ya no son parte de la mediación. Y por otra parte, invito a que participemos en sororidad, en participación con las mujeres, con estas mujeres que estamos aquí en esta conferencia y con muchas de las mujeres que estamos trabajando sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Tania? Estaba escuchando lo que dicen con mucha atención. Y es cierto, necesitamos no solamente las leyes, las normas que tenemos en nuestros países se apliquen debidamente, sino también que esta articulación con todas las instituciones que tenemos, tanto públicas como privadas, contribuyan a que la difusión de los MARCs, como decimos acá en Perú, los medios alternativos de resolución de conflictos, puedan ayudar a que se puedan resolver los conflictos sin tener que llegar a instancias mucho más drásticas, ¿no? Sí es cierto que, y lo que siempre decimos, la violencia no se concilia,
O sea, lo que es violencia realmente no se puede tratar en nuestro centro de conciliación, en mediación, en ningún tipo de transacción o negociación, ¿no es cierto? Lamentablemente la violencia está enquistada en nuestra población. Las leyes cada vez son más drásticas, cada vez son más duras, pero eso no impide que la población que tenemos, los ciudadanos, sigan desarrollando y sigan reaccionando de esa manera, empezando por las familias, ¿no? En las casas, la violencia que está tan arraigada y que tanto daño hace, y que los niños crecen en ese ambiente y vuelven a repetir esos ciclos de violencia, al igual que las mujeres que viven dentro de estos temas y que no pueden salir. Al principio de mi exposición les estuve contando un poquito sobre cómo había sido la historia de la conciliación en nuestro país, cómo empezamos hace más de 20 años. Por ejemplo, yo tengo de conciliadora 22 años trabajando en este tema, y cómo era la población y qué ideas tenían los ciudadanos cuando venían a los centros o cuando se les hablaba sobre conciliación, que era muy nuevo. Aquí en Perú tenemos campañas muy grandes y continuas para difundir la conciliación extrajudicial. Dentro de 5 años, pero como les dije, el camino es muy, si bien se han dado grandes pasos, estos grandes pasos son una mínima parte de todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, dentro de 5 años yo espero que sea mucho más, que esté más dentro de la conciencia colectiva, que se pueda haber trabajado en los colegios, en los clubes de madres, en los espacios de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que las personas sepan cada vez más que podemos solucionar los conflictos, podemos solucionar los problemas que nos traen conversando, comunicándonos, y que puede ser una gran alternativa a poder tener tranquilidad y poder vivir en paz, que es lo que se desea, ¿cierto? Eso les puedo compartir. Muchas gracias, Tania. Bueno, colegas, en esto que nos han traído, por un lado, los contextos latinoamericanos, que en algún punto, bueno, lo que plantea Verónica, su temor a los movimientos antiderechos, luego de todo lo que se ha trabajado en Bolivia, y nos trae, tal como decía Tania también, esto de trabajar desde la escuela y la comunidad, y creo que coinciden las 4 en esto de que no se puede parar con la difusión, hay que continuar difundiendo y haciendo divulgación, ¿no? En esto de que no creamos que ya se conoce de qué se trata, ¿no? Que es importante seguir haciendo divulgación, y como nos decía Mónica, bueno, cada una de nosotras en los lugares en los que nos toque desarrollarnos, poder llevar adelante estas prácticas, ¿no? Y este enfoque de género. Y me pareció también, me quedo con algo que dijo Verónica en su exposición, en esto de lo que sucede en la vida privada, de la relación mujeres con varones y diversidades, cómo se puede llevar a lo público, ¿no? Esta relación que hay en lo privado de pareciera un poder y una palabra que tiene valor, pero no trasciende a lo público, ¿no? Y cómo poder pasar, ¿no? Y tener esta igualdad de lo privado a lo público, de esta voz de la mujer que plantea Verónica. Bueno, les agradezco. Estamos 2028, tenemos en Argentina. María Mercedes, queremos ser responsables y cuidadosas con el tiempo, más allá de que nos encantaría seguir conversando, porque estas 4 colegas tienen mucho para aportar, pero tendrán probablemente unas memorias, y esto, bueno, está siendo grabado, porque ha sido todo muy valioso lo que ha traído cada una de ustedes, y sobre todo la gran experiencia que tienen de campo, que creo que eso es súper valorable, poder ensamblar teoría, doctrina, con la práctica que cada una de ustedes tiene. Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarlas en sus presentaciones. Ha sido realmente un gusto y un honor. María Mercedes,
Gracias a ti y a tus hermanos por llevar adelante este sueño. Me ha conmovido mucho leer por qué se llama APG, y lo digo y me emociono. Me parece súper bonito, y felicitaciones y felicidades. Y gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes. Bueno, muchas gracias. Acá estamos en esta sala, estamos 18 personas. Yo, si pueden, por favor pongan la cámara y nos tomamos una fotico para compartirla en redes. Tenemos a Luis Carlos Cabezas, que está aquí apoyándonos en la parte técnica. También tenemos a David Osorio haciendo la interpretación para que esto sea realmente inclusivo, que es lo que estamos promoviendo. Agradeciendo inmensamente a Daniela por esa moderación tan impecable, a la doctora Mónica por su participación, y continuaremos con estas discusiones tan interesantes para promover la prevención de la violencia de género a través de estos mecanismos de resolución de conflictos. La doctora Tania de Perú, la doctora Verónica desde Bolivia, la doctora Karina desde Argentina.